Pensemos por un momento que los documentos de fe son como un ser vivo, con su propio ADN, ¿no? Un código que define todo lo que son. Bueno, hoy vamos a hacer precisamente eso, descifrar el código de la Confesión de 1984. Y nuestra guía va a hacer su propia introducción, a ver qué nos revela sobre su propósito y su, la verdad, fascinante estructura. Y aquí está el punto de partida de todo. Juan 3:16. Pero ojo, esto no es solo una cita bonita para empezar. Para los autores de la confesión, este versículo es literalmente la llave maestra, la pieza que nos permite entender todo lo que viene después. Y le dan un nombre que me parece genial, el Evangelio en miniatura. Es como si toda la esencia de las buenas noticias del cristianismo estuviera comprimida en esta sola frase. Es la semilla, ¿saben? De aquí va a brotar absolutamente todo lo demás. Es la idea central que lo sostiene todo. Ok, entonces este será nuestro plan de vuelo. Vamos a empezar con ese Evangelio en miniatura, claro. Luego veremos que el documento tiene un doble propósito. Hablaremos de cómo mezcla verdades antiguas con un lenguaje más actual. Después nos meteremos con la estructura, que es toda una historia, y cerraremos viendo cómo se pasa de la fe a la vida real. Muy bien, entremos de lleno al tema, el Evangelio en miniatura. La pregunta es, ¿cómo es posible que un solo versículo sea la base, el pilar de todo un documento de fe? Vamos a desglosar cómo funciona esto. Resulta que este versículo es como una navaja suiza. Tiene múltiples funciones, 4 para ser exactos. Es el testimonio de Jesucristo, sí. También es el testimonio histórico de los presbiterianos Cumberland. Además, funciona como la declaración de propósito de la confesión. Y aquí viene lo más interesante para mí. Es el principio mismo de su organización. O sea, no es solo el por qué se hizo, sino también el cómo se estructuró. ¡Brillante! Y bueno, todo esto nos lleva a preguntarnos algo más fundamental, ¿no? ¿Para qué sirve un documento así? Más allá de enlistar creencias, ¿cuál es su propósito práctico, su función en el día a día? Pues la respuesta es que tiene un propósito doble. Así de claro. Esta declaración de fe fue diseñada desde el principio para cumplir dos grandes objetivos. Y aunque son diferentes, van de la mano, se complementan. Y aquí los vemos. Por un lado, tiene una función hacia adentro. Para la gente que ya es creyente, les da una herramienta para entender mejor su fe, para afirmarla. Pero también tiene una función hacia afuera, para los no creyentes. Es un testimonio, una invitación a conocer la obra salvadora de Dios y, bueno, experimentar la salvación. Perfecto. Ahora hablemos de un tema que siempre es un desafío, el lenguaje. ¿Cómo se logra que un documento sobre verdades antiguas siga siendo relevante hoy? Es todo un arte, un equilibrio muy delicado. La propia confesión nos da la respuesta. La define como esto, una afirmación de verdades antiguas, pero en un lenguaje contemporáneo. La idea no es inventar nada nuevo, para nada. Es tomar esas convicciones de siempre y expresarlas de una forma que la gente de hoy pueda entender. Es, básicamente, construir un puente entre el pasado y el presente. Y uno se pregunta, ¿de dónde salen esas verdades antiguas? Bueno, el documento es muy claro. Hay dos fuentes. La fuente número 1, la autoridad máxima e infalible, son las Sagradas Escrituras. Punto. Pero además, se apoya en la sabiduría de confesiones anteriores, no solo de los presbiterianos Cumberland, sino de la Iglesia en general. Es como pararse sobre hombros de gigantes. Y atención a esto porque es clave. El documento dice textualmente que todo esto no debe hacerse en un espíritu intolerante ni sectario. O sea, la idea no es aislarse ni crear divisiones. Al contrario, es verse como parte de algo mucho más grande, de la Iglesia Universal. Es un llamado a la unidad, no al sectarismo. Ok, llegamos a mi parte favorita, la arquitectura del documento. ¿Cómo organizaron toda esta información? La respuesta de verdad es sorprendentemente elegante, y van a ver cómo conecta todo lo que hemos dicho hasta ahora. Porque el principio que organiza todo es contar una historia, así de simple y así de profundo. No es una lista de puntos teológicos ni un tratado abstracto, no, es una narración, la gran historia bíblica. Y aquí es donde todo encaja a la perfección.
El texto lo dice claro. El bosquejo sigue el modelo que se encuentra en, ¿adivinen dónde? En Juan 3:16. ¿Se acuerdan de El Evangelio en miniatura? Bueno, pues resulta que no solo es la inspiración, es el mapa, es el esqueleto de toda la confesión. ¡Increíble! Y aquí podemos ver esa historia, como si fuera una obra de teatro en 7 actos. Acto 1. Dios se comunica con la humanidad. Acto 2. La humanidad rompe esa relación. Luego, la reconciliación a través de Jesucristo, la acción del Espíritu Santo y la creación de la Iglesia con una misión. Esto nos lleva a la vida de los cristianos en el mundo, para llegar al gran final, la consumación de la historia. Es un arco narrativo de principio a fin. Pero claro, una estructura tan bien pensada no puede quedarse solo en el papel. Tiene que tener un impacto real, práctico. Así que la pregunta es, ¿cómo se traduce todo esto a la vida diaria de una iglesia? La pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo es que un documento de fe le da forma a una iglesia? Si la confesión nos dice qué se cree, ¿de qué manera define el cómo se vive y se actúa? Pues influye y mucho. Esta confesión actúa como un plano que organiza 5 áreas fundamentales. Afecta la vida de la gente, por supuesto, define la misión de la iglesia, estructura su gobierno y su forma de adorar, e incluso la manera en que se manejan los asuntos del día a día. Prácticamente todo. Entonces, la conclusión es bastante clara. Hay una relación directa, tangible, entre lo que una iglesia confiesa creer y cómo vive y actúa. No son solo palabras, es un verdadero plan maestro. Volvemos a la idea del principio, es el ADN que le da forma a todo el organismo. Hemos desglosado la intención, el propósito y el increíble diseño de este documento, y todo esto nos deja con una pregunta final para pensar. ¿Puede un texto con raíces tan profundas en el pasado ser realmente una guía útil y relevante para la vida en el mundo tan complejo que vivimos hoy? Es algo para reflexionar, ¿no creen?